¿Alguna vez has visto a un barrendero desafiado por un campeón de karate, solo por diversión? Lo que ocurrió a continuación dejó a todos boquiabiertos. En una pequeña ciudad, en un modesto gimnasio, todo el mundo creía conocer a su campeón local. Un hombre con cinturón negro, respetado y seguro de sí mismo. Ese día quiso divertirse un poco retando a un simple barrendero del gimnasio a un combate amistoso. Lo que no sabía era que bajo sus sencillas ropas había una historia, un pasado y un secreto que nadie podía imaginar. Marcus llevaba varios años trabajando como barrendero en un pequeño gimnasio local. Todos los días realizaba su trabajo discretamente, sin llamar la atención, en silencio, lejos de miradas curiosas o juicios precipitados. Para muchos era un simple empleado, un hombre corriente que pasaba desapercibido. Sin embargo, tras esta aparente sencillez, Marcus llevaba una pesada carga. Su pasado estaba marcado por batallas mucho más duras que las de un tatami. Nacido en un barrio difícil, creció rodeado de violencia y pobreza. Desde muy pequeño tuvo que aprender a defenderse, a sobrevivir en un mundo que no le daba muchas oportunidades. Fue a través de las artes marciales como encontró una salida, una forma de canalizar su rabia y su dolor. Pero había decidido mantener esa parte de sí mismo en secreto. No quería que los demás supieran que había sido campeón en su tierra natal ni que había luchado en torneos internacionales. Marcus simplemente quería vivir en paz, olvidar su pasado y rehacer su vida lejos de los focos. Aquel día, todo cambió. El campeón local, un cinturón negro adorado por su técnica y su arrogante seguridad en sí mismo, buscaba un nuevo contrincante para un combate amistoso, un reto con el que divertirse ante los habituales del gimnasio. Vio a Marcus, sentado solo en un rincón, silencioso, casi invisible. Con una sonrisa burlona, le invitó a subir al tatami. Para muchos era un juego, un espectáculo divertido en el que el barrendero quedaría rápidamente fuera de combate. Pero para Marcus era un momento crucial. Este combate iba a revelar mucho más que los golpes asestados. Sentía la presión de todos los ojos puestos en él, listos para burlarse o subestimar su fuerza. Pero en su interior ardía una llama que ningún juicio podría apagar. Sabía que este desafío sería una oportunidad para derribar prejuicios, para demostrar quién era realmente, más allá de la imagen que los demás tenían de él. Pero Marcus no solo quería demostrar su valía física. Esta lucha era una batalla interior, una prueba para superar sus miedos, sus heridas invisibles y para hacerse valer por fin en un mundo que demasiado a menudo le había ignorado. El desafío ya no era un simple juego, era una cuestión de honor, reconocimiento y redención. Todos en el gimnasio esperaban, algunos con desprecio, otros con curiosidad, a ver qué pasaba. Marcus estaba preparado, pero lo que ninguno de ellos podía prever era el impacto que este encuentro tendría en todas sus vidas y la increíble fuerza que yacía latente en este hombre discreto, lista para salir a la luz. El momento en que Marcus se levantó para aceptar el desafío cambió el ambiente del gimnasio. Se hizo un silencio pesado y tenso, como si el propio tiempo contuviera la respiración. Las miradas burlonas dieron paso a la curiosidad mezclada con aprensión. Ese barrendero en el que nadie reparaba, ese hombre con el rostro marcado por la vida, iba a enfrentarse realmente en el tatami al adorado cinturón negro, famoso por su arrogancia y su innegable talento. Marcus respiró hondo, sintiendo que el corazón le latía en el pecho como un tambor, pero también esa confianza interior que había cultivado a lo largo de los años. Sus manos temblaban ligeramente, pero no de miedo. Era excitación mezclada con feroz determinación. Sabía que esta lucha no era solo física, era una batalla por su identidad, una búsqueda para demostrar que era mucho más de lo que la sociedad quería ver. Cuando se encontró con la mirada de su oponente, vio el desprecio, la sonrisa burlona que decía, no eres nadie. Pero Marcus no se dejó intimidar. Sintió el poder de todos esos años de entrenamiento silencioso, de combates ganados en la sombra, de noches en vela dedicadas a perfeccionar sus movimientos. Comenzó el combate. Los primeros intercambios fueron rápidos, casi mecánicos, pero muy pronto, Marcus sorprendió a todos. Su técnica fluida y precisa delataba un bagaje mucho más rico que el de un simple barrendero. Esquivaba, golpeaba y bloqueaba con una maestría que dejó boquiabiertos a los espectadores. El campeón local, acostumbrado a dominar, vio flaquear su confianza. Lo que parecía un juego se convirtió en una auténtica demostración de fuerza y técnica. Marcus no intentaba aplastar a su oponente, bailaba con él, cada movimiento lleno de historia, de dolor, pero también de una increíble resistencia. Los recuerdos de su pasado afloraban con cada golpe, con cada parada. Revivió los días oscuros en los que estuvo a punto de rendirse, las heridas físicas y morales, la soledad. Pero hoy, todo eso adquiría un nuevo significado. Ya no era un hombre roto,
Era un guerrero, un superviviente, un hombre dispuesto a levantarse y luchar por su dignidad. La multitud, silenciosa al principio, empezó a murmurar y a aplaudir tímidamente. Algunos le veían como un ejemplo, una fuente de inspiración. Otros, que al principio se habían burlado, se quedaron mudos. Marcus sintió que la energía a su alrededor cambiaba. Ya no era invisible. Estaba en el centro, poderoso y libre. Pero la lucha no se limitaba a la fuerza física. También era un duelo mental. El frustrado campeón local empezó a perder la calma. Sus golpes se volvieron más agresivos, menos controlados. Marcus, en cambio, mantuvo la calma y la concentración. Utilizó la ira de su oponente contra sí mismo. Cada error, una oportunidad. En un momento crucial, Marcus aprovechó una oportunidad y lanzó un puñetazo rápido y preciso que tiró a su oponente al suelo. Un silencio atónito llenó el gimnasio. Luego se produjo una explosión de aplausos y vítores. Marcus se puso en pie, sin aliento pero con el corazón ligero. Había demostrado algo a todo el mundo, pero sobre todo a sí mismo. Aquel día ya no era el barrendero en el que nadie se fijaba. Era un hombre que había superado sus miedos, sus heridas, y había ganado mucho más que una pelea. Había ganado respeto, reconocimiento y sobre todo paz interior. Pero esta victoria era también el comienzo de una nueva etapa. Ahora muchos querían conocer su historia, entender cómo un hombre tan humilde podía poseer tanta fuerza. Marcus sabía que su pasado resurgiría, que las verdades ocultas saldrían a la luz. Estaba dispuesto a afrontarlo todo, porque a veces hay que luchar no solo por uno mismo, sino para que los demás vean la luz, incluso en la oscuridad más profunda. Esta lucha había abierto una puerta, un nuevo capítulo que cambiaría su vida y la de todos los que le rodeaban. Pero por ahora, Marcus saboreaba este momento, este merecido reconocimiento, sabiendo que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero que nunca más volverías a estar solo frente a sus demonios. El silencio en la sala era casi palpable, un silencio cargado de tensión y emoción contenida. Todos los ojos estaban puestos en Marcus, el poco conocido barrendero que acababa de revelar una fuerza insospechada, la de un guerrero dispuesto a enfrentarse al mundo entero. Pero lo que ocurrió a continuación superó todo lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Cuando los aplausos se apagaron, un hombre dio un paso al frente con los rasgos dibujados, los ojos llenos de ira sorda y miedo oculto. Era el antiguo rival de Marcus, el hombre que siempre le había subestimado, burlado y menospreciado. Empezó a hablar, con voz temblorosa pero firme, denunciando secretos enterrados, heridas del pasado que Marcus había intentado mantener en secreto. Cada palabra caía como un mazazo, despertando una tensión eléctrica en el aire. Pero en lugar de echarse atrás, Marcus levantó la cabeza con una determinación inquebrantable. Sus ojos brillaban con una nueva intensidad, la misma que había conocido en sus días más oscuros. Ya no se trataba de un simple combate en el dojo, sino de una batalla por su dignidad, su honor, su identidad. Toda la sala contuvo la respiración, atrapada en el momento en que todo podía cambiar. Entonces de repente la hermana de Marcus entró en el tatami, pequeña pero con una fuerza que nadie podía imaginar. Habló, revelando verdades sobre la familia, sobre su lucha común, sobre los sacrificios que habían hecho. Habló de Marcus como un héroe silencioso, un hombre roto pero nunca derrotado. Sus palabras calaron hondo en todos, derritiendo el hielo de la duda y la desconfianza. Entonces apareció otro antiguo camarada, un hermano de armas. Él también tenía una historia que contar, una historia de heroísmo oculto, valentía y lealtad inquebrantable. Este testimonio reforzó la imagen de Marcus, transformando la percepción de todos. Ya no era un barrendero, ya no era un simple hombre, era un símbolo viviente de valentía y resistencia. Pero este momento de gloria se vio bruscamente interrumpido por una sombra que se cernía sobre la sala, una presencia amenazadora, un peligro inminente que nadie había visto venir. Marcus lo sintió, ese escalofrío que recorría su espina dorsal, esa sorda advertencia de que la verdadera batalla comienza ahora, porque más allá de los aplausos y los elogios, había enemigos acechando en las sombras, dispuestos a todo para derribarle, para destruir todo lo que había construido. El miedo se mezcló con la ira, la incertidumbre con la determinación. Marcus apretó los puños, cada músculo tenso, cada respiración controlada. Sabía que este momento era crucial, que todo por lo que había luchado estaba en juego aquí, ahora. Los recuerdos de sus heridas, las humillaciones, las noches en vela, los sacrificios por su familia, todo se agolpó en su mente, dando lugar a una fuerza nueva e indomable. La batalla ya no era solo física, era moral, espiritual. Marcus estaba dispuesto a enfrentarse a lo peor para defender su verdad, para proteger a sus seres queridos. La multitud, pendiente de cada una de sus palabras, vio en él una encarnación de la lucha humana,
de la capacidad de levantarse y luchar a pesar de todo. Con un último aliento dio un paso adelante, mirando directamente a los ojos de los que dudaban, de los que intentaban doblegarle. Un destello de desafío cruzó sus ojos, un mensaje claro: nunca retrocedería. Ese momento, esa explosión de emoción y poder, marcó un punto de inflexión decisivo. Marcus ya no era un hombre corriente, se había convertido en una leyenda viva, un símbolo de coraje para todos aquellos que se sienten olvidados, despreciados, excluidos. La noticia de esta inesperada batalla y la revelación del pasado de Marcus se extendieron como un reguero de pólvora por todo el pueblo. Los habitantes, incrédulos al principio, empezaron a compartir esta historia, que echó por tierra todos los prejuicios que tenían sobre este hombre. Marcus ya no era solo el barrendero al que ignoraban todos los días. Se había convertido en un héroe local, un símbolo de valentía y resistencia. Las redes sociales se volvieron locas y los vídeos de la pelea se compartieron miles de veces, despertando admiración y emoción. Muchos se sintieron conmovidos por la sinceridad y la fuerza de este hombre, pero también por las dificultades que había atravesado en silencio. Surgieron historias de cómo Marcus ayudaba discretamente a sus vecinos, apoyaba a los jóvenes del barrio y siempre ofrecía una sonrisa a pesar de sus propias luchas. La ciudad, antes dividida entre la indiferencia y el juicio, empezó a cambiar de perspectiva. Se pusieron en marcha iniciativas para apoyar a veteranos como Marcus, y muchos residentes tomaron conciencia de la importancia de mirar más allá de las apariencias. Esta historia abrió un profundo debate sobre el reconocimiento de los héroes olvidados, el valor de la dignidad humana y la fuerza de los lazos comunitarios. Para Marcus, la avalancha de apoyo se convirtió en un bálsamo para sus heridas invisibles, un recordatorio de que incluso en la sombra, su lucha no había sido en vano. Las revelaciones también derribaron barreras entre él y quienes le juzgaban, creando puentes inesperados. Al final, esta historia transformó no solo la vida de Marcus, sino también la de todo un pueblo, que aprendió a ver y valorar la verdadera grandeza, la que nace del corazón. Tras la tormenta de emociones y revelaciones, quedó claro que esta historia iba mucho más allá de una simple pelea. Marcus, el hombre humilde en el que nadie se fijaba, demostró que la verdadera fuerza no reside en la apariencia ni en el estatus social, sino en el valor, la perseverancia y la dignidad frente a la adversidad. Su victoria silenciosa rompió estereotipos y recordó a todos la importancia de no juzgar nunca a una persona por sus circunstancias externas. La ciudad, conmovida por esta lección de vida, empezó a ver a sus habitantes bajo una nueva luz, devolviendo el valor a quienes había ignorado. Para Marcus, esta lucha no fue solo una cuestión de fuerza física, sino un triunfo sobre sus propios miedos, sus heridas del pasado y los prejuicios que durante tanto tiempo le habían mantenido en la sombra. Esta historia es una invitación a mirar más allá de las apariencias, a tender la mano con compasión y a reconocer la riqueza oculta en cada ser humano. También es una llamada a la esperanza, a la resiliencia y a la creencia de que incluso en los momentos más oscuros la luz puede brillar. Marcus ya no es solo un barrendero o un antiguo soldado, se ha convertido en un símbolo viviente de que cada vida cuenta, de que cada lucha merece ser honrada. Suscríbete para no perderte nada. Deja un like si esta historia te ha emocionado y dinos en los comentarios desde dónde la estás viendo.